El siguiente ponente es José María de la Higuera González, que supongo que muchos de aquí lo conoceréis, es coordinador de la Estrategia de Compra Pública Innovadora en el SAS. Es médico especialista de familia, máster en Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias por la Universidad de Granada. Se ha dedicado a la gestión en el sistema sanitario público orientada a la innovación, pero a la innovación de procesos y de organizaciones, ¿no? Ha hecho la reforma de la atención primaria aquí en Andalucía y ha implantado la primera historia clínica electrónica. Fue director de innovación de proyectos en el Hospital Virgen del Rocío y es profesor de varios másters. Y nos hará la presentación ahora. Muy bien, muchísimas gracias, Raquel. Es verdad que todas esas cosas que ha contado tan amablemente habría que matizar que somos muchos, son las organizaciones las que hacen los cambios y las transformaciones importantes, ¿no? Yo quería, vamos a ver, a la compra pública de innovación, que es mi tema, se puede llegar bien por la vía de la compra pública o por la vía de la innovación. Y yo quiero trasladaros de alguna manera, dar unas pinceladas de lo que estamos intentando abordar como estrategia de compra pública e innovación en el sistema sanitario público, fundamentalmente SAS, aunque no exclusivamente SAS, pero el Servicio Andaluz de Salud es la parte fundamental del sistema. Quería plantear que lo abordo desde mi camino, mi ruta de llegar aquí viene más del lado de la innovación y de la innovación de servicios que desde el lado de la compra. Sergio nos ha dado muy bien pie para aclarar cuál es la complejidad y los retos de la compra pública y de sus dificultades. Y cuando una primera precisión que me gustaría hacer, que cuando hablamos de compra pública e innovación, y a veces hablamos también de compra pública innovadora, son dos conceptos que están relacionados pero que son diferentes. Prefiero hablar de compra pública innovadora, metemos todas las formas de innovación en la compra pública, y compra pública e innovación tiene que ver con la compra a través de instrumentos de compra pública de innovación. En ambos casos se requiere innovación en los procedimientos de compra, pero son diferentes. En una podemos plantear que estamos comprando lo que ya existe en el mercado de una manera innovadora, y ahí entramos desde compra por proceso, compra por valor o especificaciones funcionales que son comunes a la compra pública de innovación. Y en el caso de compra pública de innovación, que es más el asunto en el que quiero centrar mi presentación y el objeto también del diseño que estamos trabajando, se trata de comprar algo que no existe en el mercado. Por otro lado, también me gustaría precisar, os voy a contar muy rápidamente, un marco conceptual, posibles fuentes de financiación, lo que estamos haciendo en el SSPA y contar algunos ejemplos de proyectos que ilustran el abordaje que estamos intentando darle a la estrategia de compra pública e innovación. Quería comentar, como dentro de ese marco conceptual también, que cuando estamos hablando de compra pública e innovación, estamos hablando de instrumentos de gestión, pero también estamos hablando de políticas públicas. El fomento de la compra pública e innovación parte y se alimenta de una visión estratégica de política de innovación europea y por eso alimenta y nutre mucho la reforma de la Directiva de 2014 de compra pública, que parte del supuesto de cómo dentro de la estrategia de innovación europea, de qué manera el sistema público, que además tiene un peso importante dentro de la economía, de las economías europeas, puede contribuir a la innovación y al desarrollo del nuevo marco de modelo de producción y la competitividad global, contando con un sector público, por tanto, en teoría por lo menos, un mercado más cerrado. Entonces plantea, dado que en términos globales la compra pública en Europa representa entre el 10 y el 20% del PIB, es un instrumento potente para hacer de driver y de fomento de la innovación. Y por otro lado también plantea una perspectiva diferente en cuanto que pone el centro del foco del driver, de lo que tira de la innovación desde el lado de la demanda, desde el lado de los usuarios en vez de desde el lado de la oferta. Esto que parece una matización sutil
o puramente retórica o puramente académica, tiene una importancia relevante en términos de innovación del servicio sanitario público y también en términos de política de investigación. Estamos acostumbrados a entender que la innovación forma parte de la fórmula I+D+I y damos por supuesto un modelo lineal. Esto es un tema que posiblemente ya conocéis perfectamente, pero está bien, quiero recalcarlo porque es donde me quiero situar conceptualmente, en que la innovación no es un producto lineal consecuencia de la investigación y que por tanto la innovación no se genera invirtiendo en investigación, sino que requiere otros componentes, lo cual no quiere decir que el conocimiento científico y la investigación son fundamentales en la generación de conocimiento. Pero la innovación es otra cosa diferente y no se deriva directamente. Esto tiene relevancia porque creo que en algunos momentos estamos cometiendo errores, sobre todo en las políticas públicas, en el entorno español, en el andaluz también, al pensar que el desarrollo económico, el progreso y la competitividad va a venir invirtiendo en centros de investigación. Por tanto, creo que el punto inicial de partida que tenemos que tener un modelo conceptual de lo que es la innovación para alimentar estrategias, tanto la de compra pública como la propia innovación. Yo me apunto a la definición que ha cristalizado en COTEC, pero aunque no es un producto COTEC, es un producto de reflexión colectiva, que innovación es todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Conocimiento que no solamente es científico y valor que no solamente es monetario. En el entorno del servicio sanitario público de salud, que es mi negocio, hay que intentar precisar muy bien qué significa valor, a qué valor cuando hablamos de valor, a qué nos estamos refiriendo, cuánto valor y para quién. Porque son muchos los agentes implicados en la red de producción de servicios de salud y el valor que se genera afecta a los distintos actores que intervienen. Y cómo se reparte ese valor es un elemento imprescindible, sobre todo cuando estamos hablando en términos de contratación pública y de proyectos que vinculan a un proveedor externo, a un proveedor interno, a la propia organización y a lo que yo entiendo que es fundamental, que es el producto que nosotros hacemos, que es generar salud y bienestar, con todas las dificultades que tiene a la hora de medirlo y, por tanto, de tomar decisiones sobre decisiones de inversión, que en última instancia es lo que estamos haciendo con la compra pública de innovación. Podemos medir el valor en términos de salud y bienestar, pero no solo, también hay otros elementos de sensibilidad, de sostenibilidad, de cohesión. Nuestro negocio sanitario público, aparte de todos los elementos de regulación, tiene un componente a la hora de innovar en servicios, si es que el servicio nuevo, y cuando hablo de innovación, cuando hablamos de innovación, no yo, hablamos de un producto de éxito, no estamos hablando de inventos, no estamos hablando de nuevas soluciones, estamos hablando de soluciones implantadas y con éxito. En el caso del sistema sanitario público implica el poner un servicio en condiciones de igualdad de acceso, en condiciones de no pago en el punto de recepción del servicio y todas las condiciones que al final determina mucho la incorporación de una nueva solución tecnológica o de un servicio dentro de la cartera de servicios. De eso, como posiblemente a lo mejor César habla desde el punto de vista de evaluación de tecnología, lo dejaré, pero es una restricción muy importante porque el resultado final de nuestra puesta en el mercado, en nuestro mercado del nuevo servicio, es en unas condiciones de prestación muy determinadas que hay que tener en cuenta desde el principio. Y, por supuesto, y secundariamente, contribuir al desarrollo económico en un sector como el de salud, que está en el cruce de dos de las grandes líneas de transformación y de transformación tecnológica, como es la biotecnológica y la digital. Pero nuestro interés, y en esto discrepamos cuando entramos en discusiones con otros agentes financiadores, con el Ministerio de Ciencia o las políticas de industria, el objetivo del sistema sanitario cuando hace innovación no es el desarrollo industrial de sus proveedores, que forma parte del componente, pero no es su objetivo final, ni tan siquiera es la de generación de conocimiento, es la de generación, la producción de nuevos servicios. Entonces, en este esquema muy simplista quiero representar el marco de producción de servicios sanitarios. Si veis, ahí a la derecha tenemos un input, que son una paciente con un problema de salud y un resultado que podemos medir en términos de... Y a lo largo, en el marco, está representado como un círculo, pero es más complejo, es una simplificación, está el proceso asistencial, todo lo que hacemos para contribuir a ese resultado.
Pues bien, en ese proceso asistencial, en términos de input, por un lado tenemos el componente profesionales sanitarios, que es fundamental y que además en el modelo público forman parte de la casa dentro del negocio, y viene a representar un 50% de los inputs. El resto lo compramos en el mercado. O sea, en términos monetarios, el 50%, si medimos los inputs en términos presupuestarios, el 50% de los inputs los adquirimos en el mercado, lo cual da una oportunidad muy grande de mejorar el proceso asistencial mediante la gestión de esos inputs y de esa incorporación. Pero además la red de valor que participa en esa compra es tremendamente compleja, con datos que son 2017, pero son actualizados, pueden estar. La red de valor de proveedores del Servicio Andaluz de Salud registrados son cerca de 80.000 en el registro de siglo, de los cuales en el ejercicio 2017, pero prácticamente no tengo datos consolidados del 18, sean igual, harían 20.000 proveedores diferentes. Es verdad que en esos 20.000 proveedores están desde algunas de las multinacionales más potentes del sector, no solamente del sector sanitario, sino del sector industrial en general, a proveedores también pequeños. Pero da una idea de la complejidad. Y además teniendo que, si medimos en términos de referencias, estamos hablando de cerca de 735.000 referencias de proveedores vigentes instaladas en siglo. En un año pasado puede significar 123.000 productos, entendiendo productos como bienes y servicios adquiridos. Eso da una idea de la complejidad. En suma, el 48% de los inputs se adquieren en el mercado, y en términos de dimensión, de la dimensión económica, de lo que significa del interés como comprador público y por tanto en ese contexto de fomento de la innovación y de transformación, es decir, que el SAS es el 25, casi el 26% del presupuesto de la Junta de Andalucía, pero lo que es más significativo es que más del 70% de la compra pública que hace Junta de Andalucía se hace en el SAS. Eso viene un poco a contar por qué es relevante la compra pública de innovación como oportunidad de mejora del servicio y también por su dimensión. Básicamente en compra pública de innovación estamos hablando de compra pública precomercial, compra pública de tecnología innovadora y asociación para la innovación. Son diferentes instrumentos de adquisición de compra pública, no me voy a extender ahora porque no es posible, y que trasladamos al núcleo duro de la gestión pública. Es decir, que hasta ahora los abordajes de la I+D+I pública en el ámbito salud se están abordando desde las políticas de investigación. La compra pública de innovación pone la innovación en el núcleo duro, que es la compra pública y los expedientes de contratación, con toda la complejidad que llevan. Eso me lo voy a saltar. Lo que sí que quiero decir es que cada uno de estos instrumentos, compra pública precomercial, de tecnología innovadora o asociación, interviene en un momento del ciclo de desarrollo de la tecnología. Si ahí tenéis en ese esquema, utilizando los TRL, que sabéis que son un sistema de clasificación de madurez de la tecnología, desde la fase de investigación básica hasta la aplicación comercial, en cada ámbito hay un instrumento que pueda ser utilidad. Pero en compra pública precomercial, fundamentalmente, se compra para adquirir un prototipo, una demostración en términos reales. La tecnología innovadora ya sí se encarga de incorporar una tecnología nueva que no tenga mucho uso. Lo que me parece relevante y quería resaltar, porque no hay tiempo, es entender que si estamos hablando en términos de innovación sanitaria, que a veces se reduce a la innovación tecnológica, pero el desarrollo de un nuevo producto, de una nueva solución diagnóstica o de electromedicina, o un medicamento, que es posiblemente uno muy claro, ahí no termina, ahí con el producto comercializado, con todos sus sellos y con todas sus circunstancias, no termina el proceso de innovación en el ámbito sanitario. Porque en el ámbito sanitario nosotros lo tenemos que trasladar luego e incorporar al servicio público, con lo cual muchos de los productos se transforman en términos de salud, de servicio de salud, se traduce en innovación en servicio. Y el proceso, ahí me gusta mucho porque este es un modelo que está promoviendo CIMIT, que es un consorcio muy vinculado al MIT, y estamos discutiendo también el IT Health, no tenemos un modelo maduro, pero esto es un buen paso de cómo se produce
¿Cuál es el ciclo de innovación en salud desde que parte de una necesidad clínica, que es el punto de partida, hasta que se convierte una solución de servicio en un estándar de atención? El proceso es largo, es circular y además intervienen como poco 4 líneas que he intentado, el modelo lo explica ahí, que corren en paralelo, lo de paralelo es relativo, pero se influyen continuamente, que es la perspectiva clínica, entendiendo como clínica la de los profesionales clínicos, que son los primeros y los últimos que tienen que comprar la solución, entre comillas, el término de compra. Está el ámbito del mercado, de las compañías, del business. Está el ámbito regulatorio, que ya hemos hablado, que es fundamental y que determina tanto las distintas fases del ciclo, del proceso, como al final, y luego la propia tecnología. Con lo cual, digamos que la maduración de la solución tecnológica es un componente fundamental, como todo, pero solamente una parte del proceso. Bien, en este contexto, es decir, nosotros queremos utilizar las herramientas de compra pública para fomentar y atacar los grandes problemas. Ahora mismo se refería, yo creo que decía Sergio y hemos comentado antes. En un entorno del sistema sanitario público, con el periodo que hemos pasado de ajuste de presupuesto, de dificultad de poder disponer, comentábamos antes con los compañeros, donde ni tan siquiera tenemos dinero para invertir en el mantenimiento de lo que ya tenemos y sabemos que funciona, convencer a los responsables de gestión, hablo de gerentes de centro o el gerente del SAS, de que invierta en soluciones que todavía no existen y que además tienen riesgo de que no funcionen, es una aventura de riesgo complicada. Sí, de riesgo complicado al final me parece muy interesante, eso está muy bien. Con esto, ¿cómo podemos renovar la electromedicina? ¿Podemos comprar un TAC RM? ¿Podemos comprar? Dice, pues no, pues entonces vamos a hablar de otra cosa. Pero eso nos obliga a decidir o definir muy bien, precisar el tiro, porque puesto a hacer una inversión de esta característica, invertir en una solución que pueda tener un impacto grande dentro de la organización. Entonces, nosotros hemos trabajado fundamentalmente porque hemos planteado que es necesario disponer de una estrategia corporativa de innovación y de compra pública de tecnología innovadora para no desperdiciar recursos, de reproducir en cada uno de los centros soluciones que en algunos casos además no acaban de llegar a incorporarse al ciclo de producción de servicios. Hemos intentado plantear una estrategia global en la cual hay que vincular que las decisiones de innovación están en el más alto nivel, quiero decir, hay que implicar a la dirección corporativa, porque al final la gracia que tiene desde el punto de vista del interés de los proveedores la compra pública de innovación es que tú le estás diciendo al mercado o le quieres decir que voy a adquirir este producto o este servicio si cumple las condiciones que además son las condiciones que le pediría si ya estuviera resuelto. Quiero decir que si cumple las condiciones funcionales que le estoy pidiendo y me resuelve el problema que le estoy resolviendo en las condiciones y en los términos en los que lo estoy planteando, por eso es importante el tema de evaluación de tecnología sanitaria, se lo voy a comprar. Y además, si yo se lo compro, como no somos diferentes del resto del mundo mundial en el servicio sanitario, si funciona nuestro servicio, con las condiciones que estamos planteando, se podrá vender e implantar o difundir en el resto de servicios. Por tanto, tiene que tener un complemento estratégico muy importante, pero al mismo tiempo tiene que tener unos equipos de proyectos vinculados y la parte, una vez conseguida ese soporte corporativo, la dificultad viene en gran medida por la gran cantidad de unidades y de componentes que intervienen dentro del proceso. Nosotros hemos hecho un análisis de mapa de procesos que no quiero completar allí, pero en la parte de arriba identificamos los distintos actores que intervienen en los proyectos. Eso da un poco una idea de complejidad. La unidad estratégica, porque son decisiones de inversión estratégica, si realmente quiere generar valor. Hay un equipo de proyecto concreto, una oficina de compra pública innovadora que da soporte horizontal, pero luego hay todos los gestores que intervienen,
que van desde la unidad de contratación, presupuesto, el servicio jurídico, los sistemas de información, evaluación de tecnología sanitaria, los planes para definir las prioridades. Eso le da una complejidad grande a las operaciones, que viene a añadirse a la propia complejidad de la compra. Con eso tenemos un funnel de proyectos, desde proyectos en ideas que queremos además alinear con las estrategias de la organización, y lanzamos algunos proyectos. Eso, junto a la fuente de financiación, que en nuestro caso fundamentalmente es FEDER, pero FEDER que circula por distintos canales diferentes. Hay un FEDER que está en el Ministerio de Ciencia y es un FID y añade a los requisitos FEDER los requisitos del Ministerio. Hay un FEDER que llega a la Consejería de Economía, la Junta de Andalucía, y tiene otros requisitos. Ahora hay un nuevo FEDER que está en CEDETI, que nos va a dar, ya nos está dando, nos va a dar muchos más dolores de cabeza, pero que hay que intentar coger, y todo hay que ajustarlo a sus propios requisitos, intentando buscar esa fuente de financiación para asegurar los proyectos. ¿Qué estamos haciendo? Proyectos que ahora mismo tenemos en activo, y os doy un flash de lo que hacemos. Un proyecto financiado por FID, que es el Programa de Fomento e Innovación desde la Demanda, que gestiona el Ministerio de... Antes, como hemos tenido 3 ministerios desde que empezamos el proyecto, pues es difícil poner el apellido, ahora mismo es Ministerio de Ciencia y Ministerio de Sanidad, que básicamente intenta resolver un problema duro de la organización, como son las resistencias bacterianas. Si nosotros planteamos al mercado que queremos una solución que reduzca el tiempo de diagnóstico de antibiograma a 2 horas como máximo, y además en unas condiciones de coste y de usabilidad determinadas. Ese es el reto que lanzamos. Ahora mismo tenemos prácticamente terminada la consulta preliminar a mercado. Se define por sus especificaciones funcionales. Hay un segundo proyecto, el anterior es un proyecto de 3.200.000 euros, tenemos otro de biopsia líquida, que al final lo que pretende es buscar una solución industrializable y utilizable por parte del sistema sanitario de biopsia líquida en determinadas condiciones para poder incorporar a la cartera de servicios, que también lo tenemos en fase final de consulta preliminar de mercado. Son 2,5 millones y está muy orientado a la solución de, como sabéis, diagnóstico no invasivo de evolución de enfermedad tumoral. Y por terminar, sí que me parecía que era más interesante en este entorno el que hemos planteado como una iniciativa de transformación digital de anatomía patológica de Andalucía. Se trata de, básicamente, abordar el reto de incorporar la digitalización al proceso de atención de anatomía patológica, resumiendo mucho, son más especificaciones, 2 condiciones básicas. Una, que nos permita trabajar en red, y eso significa una transformación organizacional importante de la forma en la que actualmente se trabaja en los servicios de anatomía patológica. Y segundo, que tenga unas condiciones de sistemas abiertos que nos permitan además mantener o garantizar la sostenibilidad y la continuidad. Al final se trata de implantar una red regional, cuando hablamos de servicio regional en red basado en soluciones abiertas de patología digital, y desarrollar una plataforma de soluciones avanzadas de inteligencia artificial. La idea es validar un modelo de red integrada de trabajo cooperativo en un entorno de una provincia andaluza, que en concreto es Cádiz. Ese sería el PADIGA 1, y eso lo vamos a financiar con dinero de CPI de Junta de Andalucía. PADIGA 2, una segunda fase, es basada en el conocimiento que nos genera el diseño de la red e inversión pura, compra regular, por tanto, soportada en red.es. Y por último, sobre la base de esas dos y sobre esa plataforma, desarrollar soluciones de inteligencia artificial. Eso sería una compra pública precomercial financiada por el Ministerio de Ciencia, y que está en fase de aprobación. De manera que esto al final no es un proyecto, es una línea de desarrollo, y obedece a intentar, además, a lo que os planteaba al principio. Vamos a disparar al centro de las unidades intermedias, que son las que más impacto pueden tener en el conjunto de la organización, porque no trabajamos con servicios finales, sino con el servicio intermedio. Muy bien, pues ya está. Yo creo que con eso...